Hola, bienvenidos todos a esta sesión. Perdonadme estos 3 minutillos de retraso, que estaba terminando otra sesión. Bienvenidos todos. ¿Me veis y me escucháis correctamente? Sí, genial. Veo que me vais contestando súper bien. Muchas gracias por contestar. Pues bienvenidos a un nuevo webinar. Dejarme 2 minutitos de presentación y de presentación de la dinámica para los que es vuestra primera sesión con vosotros y luego nos metemos al tema. Soy María Mateo, soy la responsable de formación de Cuentos para Crecer. Cuentos para Crecer, si no nos conocéis, somos una plataforma de formación online que hace 6 años que existimos. Y trabajamos básicamente 2 grandes temas. Uno es el mundo de la educación emocional y el otro es el mundo de la lectoescritura. Hoy en el marco un poco del mundo del aprendizaje de la lectura, vamos a hablar sobre un tema muy interesante. De hecho, hace mucho tiempo que no hablábamos de él y me parece bastante necesario. Vamos a hablar sobre el fomento lector. Os voy a explicar un poco cómo funcionará la sesión. Esta sesión tiene una duración, hoy sí que será de 55 minutos. Seré o'clock porque hoy no voy a poder alargar más, así que voy a tratar de ser rápida para poder dejaros tiempo para preguntas, ¿de acuerdo? Esta sesión yo trataré de estar 35-40 minutos presentando esta presentación que vemos ahora en la parte central de la pantalla. Y el resto del tiempo, la idea es poder hacer una sesión participativa donde podéis lanzar vuestras preguntas. ¿Cómo haremos la parte participativa? Tenéis una opción arriba que se llama preguntas y respuestas. La idea es que durante la sesión, cuando se os ocurra o os venga alguna pregunta a la cabeza, me la podáis lanzar a través de esta opción. Cuando yo termine la presentación, me iré directamente a preguntas y respuestas y empezaré a leer las preguntas y las iré contestando en función de que me vayan apareciendo. Por otro lado, tenéis otra opción de comunicaros conmigo, que es esta opción de chat. Esta opción de chat la vamos a dejar para comunicarnos, por un lado, por temas técnicos. María, no oímos, María, te hemos perdido, etcétera. O para, si durante la sesión yo os pregunto algo, como ahora al iniciar os he preguntado, ¿me veis y me escucháis? Me podáis escribir allí. Pero sobre todo, las preguntas no me las dejéis aquí porque se pierden, ¿vale? No tengo acceso somos muchos hoy en sala y se va a perder la información. Así que si la dejáis en preguntas y respuestas, me hacéis un favor. Por otro lado, esta sesión la estamos grabando. A veces, me ha pasado 2 veces, pero no me volverá a pasar. A veces me pasa algún problema con la grabación, pero siempre lo grabo. En principio no debería haber ningún problema con las grabaciones. Así que cuando termine esta sesión os voy a mandar tanto el enlace para que podáis ver la grabación como el documento de presentación. Así que tendréis toda la información si en algún momento tenéis que salir, entrar, etcétera. A veces es complicado. Ya sé que a veces pues en las sesiones online es complicado estar delante de la pantalla todo el tiempo, así que no os preocupéis porque tendréis la información a posteriori, ¿de acuerdo? Dicho todo esto, ¿dudas o preguntas del funcionamiento de la sesión? ¿O lo tenemos súper claro? Chat, ahora sí. ¿Os he perdido? ¿No me contestáis? ¿Todo claro? Bien. Súper. Vale, perfecto. Pues vamos allá. Vamos a hablar hoy de fomento lector. ¿Y qué vamos a ver hoy dentro de esta presentación? Vamos a reflexionar sobre lo que es ser un buen lector. Después vamos a hablar sobre las características de un buen lector. Vamos a hablar sobre motivación por la lectura. ¿Qué nos dicen los diferentes estudios o los diferentes estudiosos que nos dicen que motiva a la lectura? Y por tanto, si entendemos las fuentes de motivación, quizás es más fácil poder incidir o trabajar sobre ellas. Después vamos a hablar de 2 estrategias, ahora sí muy prácticas. Una es la lectura compartida.
¿Por qué? Vamos a hablar de por qué la lectura compartida es una estrategia ganadora cuando hablamos de fomento lector, cómo debería ser una lectura compartida. Y os voy a explicar muy brevemente, os voy a hacer unas pequeñas pinceladas de una metodología que se llama la lectura dialógica, no sé si la conocéis, es una metodología de lectura compartida fantástica, no solo para el fomento lector, sino también muy validada en materia de desarrollo del lenguaje. Y por último vamos a ver otras estrategias alrededor del juego, de la diversión, del poder pasarlo bien a través del cuento. Y vamos a hablar sobre inventar cuentos, etcétera, etcétera. Y os voy a compartir algunos materiales que nos parecen muy interesantes al respecto. ¿De acuerdo? Así que vamos allá. ¿Qué es ser un buen lector? Mirad, hay un libro, yo lo leí hace mucho tiempo, ahora me gustaría releerlo, de hecho. Hoy mientras montaba la presentación el otro día pensé que habría que releerlo y que os recomiendo mucho, que se llama Rising Kids Who Read. No sé si existe la traducción al español. Cuando yo lo compré no existía, quizá ahora sí. Sería algo así como Criando hijos que leen, y es de un autor que se llama Daniel Willingham, T. Willingham. Y en este libro nos explica o hace una disección muy interesante sobre cómo conseguir que los niños acaben leyendo. Y nos habla, en primer lugar, de la gran característica de los buenos lectores. Daniel Willingham nos dice, si queremos conseguir que los niños sean buenos lectores, primero tendríamos que entender qué quiere decir ser un buen lector. Y Daniel Willingham nos habla de una característica común y clave en los buenos lectores. Y nos dice que son dos. Dice, los buenos lectores tienen una gran cantidad de conocimiento general que les hace comprender las historias en profundidad, y esto les ayuda de nuevo a adquirir nuevo conocimiento general. La gran característica de los buenos lectores, aparte del disfrute de la historia, es en la gran cantidad de conocimiento general que consiguen a través de los libros, a través de las historias. Y este gran conocimiento les permite comprender y les permite, a su vez, esta comprensión les permite disfrutar. ¿De acuerdo? Si no entiendo aquello que estoy leyendo, es muy difícil que disfrute de esto que estoy leyendo. ¿De acuerdo? ¿Cómo hacemos, por tanto, con los niños pequeños que aún no tienen este gran conocimiento de base? Willingham le llama background knowledge, conocimiento de base, que es un conocimiento general. ¿Cómo adquirimos este conocimiento general? Es un conocimiento que adquirimos leyendo, es un conocimiento que adquirimos viendo películas, es un conocimiento que adquirimos charlando con amigos, con la familia, etc. Son aquellas cosas generales que sabemos, que me ayudan a entender el mundo también. ¿Cómo hacemos con los niños pequeños que tienen menos oportunidades de haber adquirido este conocimiento de base? Mira, tengo una mosca, me está tocando la vaina. ¿Cómo hacemos con estos niños? Y él nos receta Daniel Willingham de la lectura compartida. La lectura compartida, hablaremos un poquito más en detalle en adelante, es una estrategia que además de todo lo que hablaremos, nos da conocimiento de base. Nos da conocimiento de base y ¿qué nos permite? Nos permite comprender. Nos permite comprender las historias futuras. Nos está proporcionando un conocimiento de base, aunque no estamos hablando de leer libros de conocimiento o de leer periódicos con los niños, pero en todas las historias hay información y en todas las historias podemos aprender algo. Y esto es lo maravilloso de las historias y de los cuentos. La lectura compartida está nutriendo su conocimiento de base y está nutriendo, por tanto, su capacidad futura de comprender las historias y está nutriendo, por tanto, su capacidad futura de disfrutar con las historias. Vamos a hablar un poquito más de la motivación por leer. María Montessori decía que aprendemos aquello que queremos aprender. Y estoy absolutamente de acuerdo. Cuando no queremos aprender, mirad, os voy a poner un ejemplo clarísimo que soy yo misma. Yo no quería, soy una lectora voraz, me he convertido en una lectora voraz, soy una persona que
disfruta mucho con la lectura y que lee muchísimo, perdonad. Pero cuando tocaba aprender a leer, yo no quería aprender a leer. Ay, perdonad, ya está. Yo no quería aprender a leer, no me apetecía lo más mínimo. Yo siempre digo que probablemente no me apetecía lo más mínimo porque tenía a mano tanta gente que me contaba historias y tan extraordinarias. Yo siempre recuerdo a una tía, mi tía Concha, que me contaba, me leía El Hobbit cuando yo tenía como 5 o 6 años, ¿no? Estaba acostumbrado a un nivel de historias tan bestia, y estaba tan apasionada por las historias que luego me ponían aquellos libritos para aprender a leer y decía, pero vaya, pero ¿esto qué es? Yo, ¿esto para qué tengo que hacer un esfuerzo? Si a mí ya me cuentan las historias. Y entonces no quería aprender a leer y, por tanto, aprendí a leer tardísimo. No estaba en absoluto interesada. Sin embargo, habían hecho algo muy bueno. Vengo de una familia de grandes lectores. Toda mi familia son grandes lectores. Y había crecido entre historias. Entre historias siempre había alguien que me leía dispuesto a leer o a inventar historias, ¿no? Si no, tanto me leían historias que no me tocaba, que a lo mejor por la edad, como se inventaban un cuento en el que yo era la protagonista y tenía que ir decidiendo, etcétera, etcétera. Y esto es la verdadera fuente de los futuros lectores. Cuando un día decidí que ahora sí, que quería aprender a leer, evidentemente aprendí a leer en un momento. Pero hace falta estar motivados por la lectura, por el aprendizaje, si no es muy difícil que aprendamos. ¿Y qué sabemos de la motivación? ¿Qué es lo que realmente nos motiva a leer? Y hagámoslo con la investigación en la mano, no solo lo que cree María. Hay varios factores de la motivación por la lectura. El primero de ellos, y me parece importantísimo, es el autoconcepto. ¿Qué es el autoconcepto? El autoconcepto es el valor que le damos a la lectura, el valor que cada uno de los niños le da a la lectura y cómo se ve él como actor en este proceso. Es decir, aquellos niños que se ven, que han tenido experiencias tempranas con la lectura, tienen un vínculo, tienen una relación, se ven como futuros lectores, ¿de acuerdo? El autoconcepto está muy relacionado con mi experiencia temprana con la lectura, que no quiere decir aprender a leer de manera temprana, sino haber tenido experiencias muy positivas alrededor de la lectura. Daniel Willemin en el libro nos explica una cosa y a mí me parece clave en relación al fomento lector y poner en valor esta idea de las experiencias tempranas. Nos dice Willemin que aprender a leer es un proceso complejo y esto los que habéis venido a varios webinars lo sabéis porque hemos hablado varias veces de ello. Aprender a leer implica reciclar una parte de nuestro sistema neurológico para poder acceder a la lectura. Y por tanto, como un proceso de cambio neurológico, es un proceso lento y es un proceso que nos va a confrontar con situaciones negativas, entre comillas, con situaciones frustrantes. Si no tenemos un histórico, si no tenemos otras experiencias alrededor de la lectura positivas, experiencias afectivamente positivas, si no tenemos experiencias en las que nos hemos sentido conectados, en las que hemos disfrutado, etcétera, etcétera, con la lectura, probablemente el recuerdo que nos quede es que la lectura no es algo que me guste, no es algo agradable, sino que es algo que voy a aprender porque tengo que aprender y al final la mecánica la acabo aprendiendo, pero que me voy a apartar. Si aparte de estas experiencias negativas que van a pesar en nuestro sistema neurológico, además me falta conocimiento de base y por tanto, ya sea lenguaje o conocimiento general y por tanto no acabo de entender qué es lo que ocurra, que no puedo acceder a este disfrute. Por tanto, la lectura compartida y estas experiencias tempranas son claves para trabajar ganas para convertir estos niños en futuros lectores. Avancemos un poquito más. ¿Qué más sabemos alrededor del fomento lector? Los materiales también son claves. ¿Qué quiere decir los materiales? Dos cosas. La selección del material y que ellos sean capaces
de tomar la decisión de manera autónoma de qué cuentos quieren leer o de qué cuentos quieren compartir con vosotros. Por tanto, esta autonomía se ha demostrado importantísima en materia de motivación. Y en segundo lugar, la diversidad de materiales. Es interesantísimo que pongamos a su disposición no solo un tipo de material, sino multiplicidad de materiales, ya sean libros, álbum ilustrado, revistas, ¿por qué no periódicos? Tipo de libro informativo, cuando nos interese un tema, pues ¿por qué no un libro solo de este tema, etcétera? Una variedad de temáticas que consigan de alguna manera captar el interés. Y hay estudios ya sobre preferencias de materiales según las edades. Por ejemplo, nos dicen que cuanto más mayores, más aprecian y más valoran el leer el ser capaces de leer un periódico en digital o en papel, una revista, etc. Que hay un momento que es interesantísimo para ellos, los libros de no ficción, aquellos libros que me narran historias reales. Esto conecta muchísimo. Y hay un momento que también el texto informativo, los libros diccionario, aquellos que hay una imagen y un texto, hay un momento en los que captan muchísimo el interés. Por tanto, la selección de materiales es importantísima también para esta motivación y sobre todo dejarles que ellos puedan explorar distintos tipos de materiales. Muchas veces cuando pensamos en fomento lector pensamos solo en un tipo de material, pues hay que abrir un poco la mente porque leer es todo, ¿no? Y hace muchos años, mi tía, esta que os hacía referencia antes, que es una lectora más voraz que yo, si cabe, decía, me regalaba muchos cómics, ¿no? Y me decía, un niño que lee un cómics, que lee cómics, que le gustan mucho los cómics, será un futuro lector, ¿no? Y yo decía, bueno, no sé por qué, porque el cómic, por ejemplo, es un género que parece como de segunda, ¿no? Y sin embargo, es un tipo de género que puede enganchar mucho. Cuando a lo mejor no nos enganchan los libros grandes, probemos con otros géneros, probemos con el cómic, probemos con una revista, probemos, porque todo es lectura, ¿de acuerdo? En tercer lugar, y ya he hablado un poquito de ello, la lectura compartida. La lectura compartida es una de las estrategias más claras que tenemos para el fomento lector. No solo por esta motivación de aprender, sino por este punto que os daba al principio. La lectura compartida está transmitiendo este conocimiento de base. ¿Que de qué me va a servir este conocimiento de base? Este conocimiento de base me va a servir para comprender las futuras historias. Si no comprendo, va a ser muy difícil que me enganche, ¿de acuerdo? Y esta lectura compartida me va a dar conocimiento de base y me va a dar palabras, me va a dar un desarrollo del lenguaje, que también a la vez sirve para comprender. Muchas veces, y algún día montamos una sesión sobre comprensión lectora, pero una vez ya hemos pasado este proceso de decodificación, una vez ya sabemos leer, lo que realmente se demuestra muchas veces como el punto crítico es la comprensión. Y cada vez se está viendo que hay más déficit en materia de comprensión lectora. ¿Por qué es esto? Pues porque muchas veces nos faltan las palabras para entender. Les decía a las chicas de un curso que hacemos de habilidades prelectoras, que estamos terminando ahora, les decía el otro día, les compartía un estudio de Anthony Steed, que hizo un estudio retroactivo desde el 1945 hasta ahora y medía el número de palabras que manejaban los niños que entraban en educación primaria, hasta el año 2000 me parece. Y decía que desde el 1945 al año 2000 ha habido una pérdida del 75% de las palabras corrientes que usan los niños. Esto es un dato demoledor. Quiere decir que estamos perdiendo la riqueza del lenguaje, estamos perdiendo las palabras. ¿Cómo vamos a comprender los textos si no entendemos las palabras? La lectura compartida nos da palabras, nos ayuda a desarrollar el lenguaje, porque el tipo de palabras que encontramos en un texto es un tipo de palabras más rico que el que solemos tener en nuestras comunicaciones diarias y sobre todo con los niños. Y además esta lectura compartida de darnos las palabras nos da este conocimiento que nos va a ayudar a comprender. Pensar bien que sin comprensión no puede haber disfrute. Y por tanto esta comprensión es la base también para el futuro lector.
Por tanto, visto que la lectura compartida parece ser clave en este fomento lector, ¿cómo debería ser esta lectura compartida? ¿Qué sabemos hoy en día acerca de la lectura compartida y qué es la lectura compartida? La lectura compartida principalmente es la lectura que se da típicamente entre un adulto y un niño o un grupo de niños, en el que normalmente el transmisor de la historia es este adulto y los niños son el receptor de la historia, ¿de acuerdo? Para ponerlo en contexto, hace unos años, me parece, yo diría que hace 6 o 7 años, salió en la Asociación Americana de Pediatría, en la circular que mandaba a todos sus asociados, es decir, a los pediatras, salió un artículo, que aquí tenéis la referencia, lo podéis buscar porque es buenísimo, en el que se les pide a los pediatras que receten a todas las familias con hijos prelectores leer de manera compartida. Es decir, como quien receta, pues si le duele la cabeza, tómese, no sé, aquí damos Daxi o lo que sea, pues le decían, pues le tenéis que recetar a todas las familias con hijos prelectores que lean regularmente a sus hijos. ¿Y por qué? ¿Qué decía en este estudio? Pues básicamente hablaba de 6 grandes beneficios. Desarrollo cognitivo. Aquellos niños a quienes se les ha leído de manera temprana, de manera compartida, muestran un mayor desarrollo de esta parte, de este neocórtex, que sabéis que es un área cerebral que se va desarrollando hasta más o menos los 25 años, sigue desarrollándose. Pues los niños que se les lee de manera compartida muestran mayor desarrollo cognitivo. Además, muestran mayor desarrollo del lenguaje, empiezan a hablar antes y tienen más palabras. Además, desarrolla las habilidades de alfabetización emergente. ¿Qué son las habilidades de alfabetización emergente? Son las habilidades prelectoras. Son las habilidades que me van a permitir aprender a leer. Es decir, imaginar lo que hacemos muchas veces. En los años prelectores adelantamos el proceso de lectoescritura y nos olvidamos de las bases. ¿De qué nos olvidamos? De esto, del fomento lector, y nos olvidamos también de la adquisición de habilidades prelectoras, de la conciencia fonológica, etcétera, etcétera. Además, nos decía, fomenta lector, está creando conexiones positivas alrededor del mundo del libro y por tanto esto es futuros lectores. Además, crea un vínculo afectivo. Hay un estudio muy interesante también en Estados Unidos del National Reading Panel, que se hace bianualmente, que intenta entender los hábitos lectores de la población, ¿no? Y hay una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, que además sale de manera recurrente, que es que a los niños que ya son lectores autónomos se les pregunta si les siguen contando historias, les siguen leyendo de manera compartida y el 90% dice que no, que una vez los niños empiezan a leer se abandona la lectura compartida. La siguiente pregunta que se les hace es, ¿te gustaría que siguieran contándote historias? Y el 90% dice que sí, que le gustaría que les siguieran contando historias, aunque ya sepan leer. Y luego les preguntan, ¿y por qué? Y el área que más citan en este por qué es justamente esto, que el momento de que les están contando la historia es un momento de calidad, es un momento afectivo, es un momento de conexión. Y esto es potentísimo. Este vínculo afectivo alrededor del cuento es mágico y perdura de por vida. Yo, que ya tengo hijos que ya no les cuento cuentos, a veces les sigo contando cuentos, pero que mayoritariamente ya no les cuento cuentos, el momento que destinamos al cuento sigue siendo un momento afectivo. Seguimos destinando ese espacio. Antes hablábamos alrededor de un cuento, ahora hablamos sin el cuento, pero sigue siendo un momento de conexión. Por tanto, ese vínculo es potentísimo. Y por último, lo que decíamos al principio, nos da conocimiento de base. Este conocimiento de base nos va a permitir comprender más adelante las historias que vamos a leer de manera autónoma. ¿Cómo deberíamos leer, por tanto, a estos prelectores? Nosotros proponemos una metodología, la voy a presentar bastante rápido,
Un día montamos una sesión para hablar de ella, pero simplemente para que la conozcáis. Es la lectura dialógica. La lectura dialógica es una metodología de lectura compartida que fue creada en el año 88 por los doctores Whitehurst y Longian en el Stony Brook Reading and Language Program, y es una metodología que se enmarca en un momento en el que se empieza a hablar del concepto de alfabetización emergente y se empieza a hablar de la necesidad de trabajar los años prelectores de manera muy decidida, porque se dieron cuenta que había un porcentaje muy importante de los niños que iniciaban el proceso de lectoescritura sin las habilidades necesarias para encararlo con éxito. Y en ese momento se empezó a ver, bueno, pues si estos niños llegan y no tienen estas habilidades, vamos a ver qué hay que hacer antes para que adquieran estas habilidades. Y en este contexto, los doctores Whitehurst y Longian dicen, bueno, pues vamos a ver si podemos desarrollar una metodología de lectura compartida que nos ayude a desarrollar estas habilidades. Y así dan con lectura dialógica. Lectura dialógica se basa en la interacción, porque ya se había demostrado que aquellos estilos de lectura que usan un grado superior de interacción, es decir, aquellos estilos en los que el que cuenta el cuento hace participar a la audiencia en mayor grado, se mostraban significativamente más interesantes en materia de comprensión de la historia, en materia de desarrollo del lenguaje, etcétera, etcétera. Entonces dicen, vamos a tomar esta interacción y vamos a seguir investigando. Y así lo que hacen es sistematizar, nos dicen cómo tiene que ser esta interacción, pero además lo hacen con un punto muy rompedor, que nos dicen, quien tiene que acabar transmitiendo la historia no es el adulto, tiene que ser el niño. El objetivo de todas las lecturas que hagamos y de todas las preguntas que vayamos haciendo es que sea el niño que nos cuente la historia. Para esto, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar al adulto. El papel del adulto va a ser el guía, va a ser el que a través de una serie de preguntas va a hacer que el niño pueda contar la historia. ¿Esto qué consigue? Consigue un aumento brutal de la comprensión de la historia, porque tengo que transmitirla, no es lo mismo escucharla que contarla, y por otro lado necesito las palabras que me permitan expresar esta historia, y por tanto lectura dialógica es una metodología súper validada en materia de desarrollo del lenguaje. Está basada, por tanto, en diálogos, en preguntas alrededor del mundo del cuento y a través de lecturas repetidas, porque la primera vez que contamos una historia, evidentemente, no podemos contarla con nuestras propias palabras, necesitamos una serie de pasos, de niveles. Y entonces nos habla de cómo funciona esta metodología. Esta metodología funciona en una secuencia que se llama la secuencia IER. ¿Qué quiere decir? Tendríamos una página del cuento, leeríamos el cuento y contaríamos la secuencia que tengamos y luego lanzaríamos esta pequeña secuencia que la repetiríamos en cada una de las páginas del libro. Y esta secuencia tiene 4 pasos. Lanzo una pregunta, una inducción, los niños me dan una respuesta, evalúo lo que me han dicho, o bien, o seguro, míralo otra vez, etc. Luego les doy una información que no está en el texto, pero se ayuda a comprender. Esto es una expansión. Y por último, hago un pequeño resumen de todo lo que ha pasado con una pequeña repetición. Además, nos habla de 5 tipos de preguntas. Nos dice, cuando hagamos preguntas, en este paso número 1, ojito, porque típicamente siempre hacemos preguntas del mismo estilo. Normalmente hacemos terminativas e interrogativas y a veces hacemos distanciadoras, pero normalmente son terminativas e interrogativas. ¿Qué es una terminativa? Una terminativa o una interrogativa son preguntas muy concretas que van a fijar la atención en una parte concreta de aquello que estamos contando. Una terminativa sería una pregunta como ¿esto es un? Y el niño dice ¡conejo! Una interrogativa sería una pregunta que responde a una pregunta que se inicia con un qué, quién, cómo, dónde, etcétera, etcétera. Una abierta, aquí ya pido más expresividad al niño o a la niña, le pido ¿qué pasa aquí? Y ellos tienen que contar sus palabras, pero aquello que ven o que acabo de contar. Memorísticas, ¿quién se acuerda de lo que viene a continuación? De nuevo, mucho más abierto, no hay un patrón, ellos tienen que inventar su patrón.
Y por último están las distanciadoras. Son aquellas que responden a una predicción, una evaluación, una inferencia, una analogía. Son aquellas que salimos del libro y generan una abstracción. Por tanto, con esto estamos aprovechando todo el potencial. Primero, terminativas interrogativas me piden empezar a relacionarme y a fijar la atención en lo concreto. Abiertas, veo la información, pero tengo que estructurar el discurso y decirlo. Y distanciadoras, ahora ya no tengo guía, tengo que pensar, estructurar el discurso y decirlo. Con lo cual, súper completas todas las inducciones que nos propone lectura dialógica. Nos las propone en 3 etapas. Primer nivel, las primeras veces que contamos el cuento, ¿qué hacemos? A lo concreto, terminativas interrogativas. Segundo nivel, ¿qué sería? Cuando ya los niños empiezan a conocer la historia, abiertas y memorísticas, le añadimos a las de nivel 1. Cuando ya conocen la historia, le hemos contado a partir de 3 o 4 veces, añadiríamos las distanciadoras y es el momento de las grandes conversaciones. Esta es una metodología que, ¿por qué os la cuento hoy que hablamos de fomento lector? Es una metodología que conecta con las historias, es una metodología que hace participar a los niños, es una metodología que se ha demostrado con altos niveles de motivación por la historia, saben que les vas a interpelar, es una metodología que genera un aprendizaje activo, está validadísima en materia de desarrollo del lenguaje y es una metodología que si no la conocéis y tenéis prelectores cerca, que os recomiendo mucho investigar. Luego os comparto algún enlace para que podáis hacerlo. ¿Qué más podemos hacer para fomentar este gusto por la lectura, para engancharnos con las historias? Pues no se me ocurre nada mejor que jugar con los cuentos, que jugar y tener, de nuevo, crear. Recordar aquello que os decía de la necesidad de crear experiencias positivas alrededor del mundo de la lectura. Una de las mejores maneras de hacerlo, que se me ocurre, es a través del juego. Os propongo varios juegos para inventar, para modificar, para deshacer, si queréis, las historias. Uno es el binomio fantástico. El binomio fantástico, si no lo conocéis, es una técnica que está dentro de un libro maravilloso que se llama La gramática de la fantasía, de Gianni Rodari. La gramática de la fantasía es un libro que escribió Gianni Rodari para sus estudiantes, con ideas para inventar historias, y es increíble. El binomio fantástico, ¿cuál es la idea? La idea es que vamos a hacer 2 listas, ¿vale? Imaginaos que hacemos una lista de distintos conceptos. Podemos hacer transportes, una lista de transportes, y el otro sería una lista de posibles protagonistas, ¿no? Imaginaos. Y hacemos una lista y se nos ocurren unos cuantos. Y luego, aleatoriamente, vamos a escoger uno de cada lista, ¿vale? Imaginaos que me ha tocado, yo tenía una lista de transportes en las que tenía avión, tren, coche y bicicleta, ¿vale? Y luego tenía personajes y tenía, por ejemplo, abuela, ratón, panadero y hormiga. Y los mezclo, podéis hacer papelitos y lo mezcláis y cogéis 2, uno de cada uno. Y me ha salido avión y hormiga. Vamos a tener que inventar una historia, la que sea, en la que haya el protagonista sea un avión y una hormiga. Esto nos puede dar el título: la hormiga dentro del avión, la hormiga atómica, viaja en avión, no sé, cualquier cosa. Pero es una estrategia para inventar historias y para jugar con las historias. Otro juego que podéis hacer son los cuentos al revés. Un cuento que conozcáis, perfecto, y entonces lo vamos a contar al revés. Pues imaginaros que que tenemos los 3 cerditos. Los 3 cerditos, pues el lobo se come, ¿no? Intenta comerse a los cerditos. Ahora imaginaros que es al revés, que es que son los cerditos quien se quiere comer al lobo. ¿Y cómo pasaría? ¿Cómo sería esta historia? ¿Vale? Otro es que ocurre después. Vamos a seguir pensando en el cuento. Imaginaos que tenemos otra vez el cuento de los 3 cerditos y bueno, al final al lobo se quedan los 3 cerditos y viven en la casa de
de tochos, del hermano mayor. ¿Qué ocurre después? ¿Viven juntos? ¿No viven juntos? ¿Se van? ¿Se pelean? ¿En realidad viene el hijo del lobo y se los come? Etcétera, ¿no? El otro es un clásico. ¿Qué es un clásico? Un cuento que conozcamos que vamos a cambiar un personaje. Imaginaros, siguiendo esta idea de los tres cerditos, imaginaos que tenemos los tres cerditos y el lobo, ¿no? Que es el malo, pues ahora será súper bueno el lobo. O sea, súper bueno. Hay un cuento, por ejemplo, de los tres cerditos hecho así un poco al revés, que en realidad explica, es muy divertido además. Es un lobo que explica que en realidad él no quería comerse a los cerditos, solo quería un poquito de sal. Pero como no los veía bien porque se había dejado las gafas en casa, pues organizó aquel lío, ¿no? Con los cerditos. Pues bueno, esta es otra idea. Otra actividad que podemos hacer fue hacer una entrevista a un personaje del cuento. Y tenemos dos, por ejemplo, y tenemos uno, vamos a hacer que sea el lobo, y yo le voy a hacer una entrevista. Oiga, señor lobo, ¿y usted por qué se quiere comer a los cerditos? Y entonces vamos a tener que inventar y que hacer este pequeño roleplay. Este tipo de juegos, muy basados en la imaginación, ¿por qué nos pueden ayudar? ¿Qué es lo que nos pueden aportar? Nos pueden aportar este amor por las historias, esta ganas de jugar y de contar y de vivir alrededor del mundo de la historia. No hace falta que lo escribamos, pero al final la narración, y esto al final estaríamos trabajando sobre una narración oral, está en la base de este amor por las historias. Luego vamos a ir creciendo y vamos a ir cambiando el tipo de historias que nos interesa, pero subyace este amor por la historia, por la narración. Creo también que en la base de este fomento lector, aparte de esta lectura compartida, hay también esta narración oral. De hecho, probablemente le precede a la lectura compartida, le precedería la narración oral. Estas historias que nos han contado. Y yo, por ejemplo, a mí me sigue encantando que me cuenten historias y estoy absolutamente convencida que vosotros también, ¿no? Y este gusto por las historias es la semilla inicial probablemente de todo este proceso del fomento lector. ¿Qué materiales podéis usar que no son cuentos? Luego os comparto algún tipo de cuentos que a mí me gustan. Podéis fabricar una fábrica de cuentos. No hace falta que tengáis, hay un material que se llama Mi pequeña fábrica de cuentos, me parece, lo editaba Thule, por lo menos en España, me parece recordar que es un material que está descatalogado, no me hagáis mucho caso, buscarlo, pero me parece recordar que estaba descatalogado, pero podéis fabricar una fábrica de cuentos, es decir, podéis tener pues esto, como esta que está hecha, ¿no? Una libreta. Por la noche el marciano se entretiene con 3 sardinas pequeñas, ¿no? Encontramos, entonces vamos cambiando los distintos colores y van apareciendo pequeñas historias que podemos desarrollar o no, o que podemos simplemente reírnos porque son un mini cuento en sí mismo. Los cubos, los Story Cubes. Los Story Cubes son un material fantástico. Son unos cubos pequeñitos, los podéis llevar en el bolso, los podéis llevar a cualquier lado, los mezcláis y salen distintas. Hemos jugado, nosotros en casa hemos jugado muchísimo. Salen distintos personajes y tenéis que crear una historia con aquello que sale. O sea, es fuente de entretenimiento asegurado. Las linternas que también me permiten crear historias de luz, también generando un ambiente súper mágico. Y este es un material que se llama Magic Book, que aquí en España lo fabricaba Imaginarium, no sé si aún existe, pero estaba muy bien también, que era un pequeño libro en el que había distintas opciones, venía imantado, en el que había distintas opciones, había personajes, situaciones, no sé, había un tesoro, había una espada y tú podías ir componiendo tu historia imantada con los materiales que proponían. Todos estos materiales son materiales que me ayudarán y que trabajan mucho en esta idea de los que acabamos de ver. Cuentos que os recomiendo de manera especial. Hay muchos cuentos y todos los buenos cuentos y seguramente, probablemente todos los buenos contadores de cuentos sirven. Pero si hay un material que creo que es especialmente interesante,
son los cuentos sin textos. Son aquellos que me permiten imaginar. Son aquellos que los puedo mirar 1000 veces y puedo contar 1000 historias y en cada historia le doy una vuelta distinta. Aquí hay alguno de ellos. La ola de Susie Lee, Flora y el flamenco, El lápiz de Paula Bosio, Imagina, maravilloso, o El ladrón de gallinas. Son algunos de estos cuentos sin texto que me permiten 1001 lecturas y 1001 historias. Y este es un poco, como os decía, esta narración oral como semilla del futuro fomento lector. Muy bien, lo he hecho hoy muy bien. Hasta aquí esta charla de hoy. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Simplemente comentaros que este material forma parte de un curso que es el de habilidades prelectoras, en el que trabajamos tanto las habilidades de decodificación como las habilidades de comprensión. Es decir, vamos a trabajar tanto fonología, como correspondencia, grafía, fonema, como toda el área del lenguaje y toda esta área de fomento lector tan importante. Es un curso que no funciona como la mayoría que últimamente os comparto, que están todos en abierto, sino que es un curso que os acompañamos, que tenemos webinars semanales. Es un curso súper completo y en el que después, ahora terminamos esta semana que viene, esta semana hemos terminado este. Y con gran pena me despido, ¿no? Porque formamos son 10 semanas de formación y casi creamos una pequeña familia. Os voy a compartir, si os interesa, el enlace para que podáis echarle un ojillo y estaré a vuestra disposición si necesitáis algo más, alguna duda, etc. Mientras vais escribiendo vuestras preguntas, os comparto la info del curso. A ver si lo podéis ver. Ahí, os dejo el enlace. ¿Qué más? Vale, os dejo mi correo por aquí también, ¿vale? Y voy al listado de preguntas. Venga, vamos allá. Recordad, preguntas a través de esta opción de preguntas y respuestas. ¿Todo claro? Vale, existen padres que no tienen hábitos de lectura con los niños. ¿Qué pasos usar para crear estos hábitos y estrategias lectoras? Vale, a ver, si los padres no tienen hábitos lectores, es muy difícil que externamente, sobre todo a un adulto, le creemos este hábito y esta estrategia lectora. Creo que lo único que podríamos hacer es mostrarle la importancia de qué importancia tiene la lectura compartida. Y lo único que se me ocurre es esta idea de hasta qué punto la lectura compartida es clave para el futuro fomento lector e incluso para la futura comprensión de las historias. Aún así, en nuestro ámbito de actuación, cuando no somos la familia, lo único que podemos hacer es intentar suplir esto y desde el entorno docente, por ejemplo, tener muy claro hasta qué punto la lectura compartida es clave. De hecho, el otro día me preguntaban en un curso, María, en educación infantil 3 años, ¿qué harías? Y yo les decía, contar historias sin parar, porque esto es la semilla, ¿no? Metodologías como puede ser Montessori, etcétera, tienen clarísimo que antes de iniciar todo el proceso lector van a trabajar y trabajan de manera decidida todas las áreas de fomento lector y la lectura compartida es una de ellas. ¿Alguna técnica? Por favor, los que me estáis escribiendo en el chat, se van a perder las preguntas, por fin, ponerlas en preguntas y respuestas, ¿vale? ¿Alguna técnica o recomendación para motivar a los padres? Ya he contestado en lo que he podido. En el caso de niños pobres que no tienen acceso a variedad de lecturas, ¿qué lecturas les podemos ofrecer? A ver, a veces una revista no es caro, quiero decir, podemos ir a la biblioteca y en la biblioteca encontramos revistas, encontramos periódicos, encontramos libros, encontramos cómics. Es decir, no es un tema de dinero porque creo, cuando hablo de distintos tipos,
no es gastar mucho dinero en lectura, sino tener claro que hay distintas maneras de leer y hay distinta información. ¿Qué recomiendas de forma específica para motivar en la familia la lectura compartida en estos tiempos de educación virtual en caso de que en sus casas no tengan libros? ¿Es correcto, Pedro, trabajar cuentos en vídeo? Vale, si en casa no hay ningún cuento que podamos contar, yo usaría, lo que haría son este tipo de estrategias que os he compartido hoy para inventar cuentos y para trabajar sobre la narración oral, más que cuentos en vídeo. Los cuentos en vídeo perdemos esa interacción, perdemos este punto mágico. Los podemos usar puntualmente, pero yo preferiría que recomendarais ejercicios para inventar cuentos, ideas para inventar cuentos, y tratemos de explicar hasta qué punto esto es importante para su futuro como lectores, porque a veces lo que ocurre es que falta la información, que ellos tampoco lo saben. Entonces, pues yo me enfocaría más en la narración oral que no en el videocuento. Vale, María recuerda los links. Sí, os dejo los links, vale, cierto. Vale, os voy a compartir un segundito la pantalla otra vez, que me recuerdan que os comparta. Vale, voy. Esta es nuestra página, no sé si la conocéis. Si vais al apartado blog, como veis aquí, podéis entrar y filtráis por lectura dialógica, ¿vale? Os voy a copiar el enlace directo, para que podáis guardarlo. Ay, ahora no puedo. No puedo. Un segundo. Pues lo guardo aquí en el chat. Os lo dejo en el chat para que lo tengáis, ¿vale? Y aquí encontráis mucha información. También os voy a compartir, un momento, os voy a compartir también nuestra página de Pinterest. Siempre lo hago porque hay mucha información muy ordenada, que a veces es el punto, tanto nuestra como de otras cosas que nos gustan y que hemos leído y tal. Y podréis encontrar ahí también, a ver si os puedo compartir el tablero específico de lectura dialógica, porque hay muchísima información. Vale, y también encontraréis, mirad, os comparto pantalla y lo podéis ver. Vale, ahora os compartiré el enlace. Mirad, aquí encontráis libros que recomendamos por edades, ¿vale? Y encontráis este tablero en el que está el desarrollo del lenguaje y aquí encontraréis también lectura dialógica, ¿vale? Os lo cuelgo por aquí también. ¿No tienes Instagram? Sí, sí que tenemos Instagram, que es @cuentospara-crecer. Sí, sí. Venga. Pero os recomiendo mucho Pinterest. Si queréis, la información que tenemos la tenemos ordenada allí, por eso os lo cuelgo, porque es muy fácil a veces tener la información ordenada. Hola, desde Colombia. Estoy haciendo lectura en el confinamiento y envío audios para mis niños de la escuela. ¿Cómo podría implementar esto cuando no tengo interacción con ellos? Vale. Una lectura dialógica puede ser una lectura virtual, es decir, hoy yo aquí podría estar compartiendo con vosotros mi pantalla y que estuviera un PDF de un libro o en presentación y yo ir haciendo preguntas y ellos contestando. Si tuvieran ellos acceso a un micro, si tuvieran acceso a un chat. Entonces, no sé bien cómo se genera teleeducación, digamos, en qué tipo de plataforma. Hay plataformas, de hecho nosotros estamos trabajando con un centro en el que estamos adaptando, ayudándoles a adaptar y están haciendo lectura dialógica a nivel online, pero siempre tiene que haber una posibilidad de interacción. Si simplemente mando el audio es difícil. Lo que sí podéis hacer, si hacéis mandar el audio durante la lectura, hacer parones. ¿Vale? Entonces podríais hacer algo así como, imaginaos que estáis contando adivina cuánto te quiero y hacemos un parón.
¿Y qué le dijo la mamá? ¿Y dónde estaba la mamá? Y paramos, para que ellos hagan el gesto, ¿no? Y entonces seguís, sí, exacto, estaba aquí, etc. Este tipo de cosas, cuando no los vemos, pero nos interesa que estén en la lectura. El otro día me contaba una alumna de un curso que ella lo hace y las mamás le cuentan que los niños contestan. O sea que podéis introducir dentro de la lectura introducciones y grabarlas. No sé si te ayuda. Vale, Bárbara, los cuentos sin texto, ¿sabes si se editan en varios países? Sí, seguro, sí son clásicos y se editan en varios países. Lo que ahora no te puedo decir exactamente en qué editorial cada uno, pero sí. La entrevista a los personajes es de forma oral, sí. Yo os propongo este tipo de juegos para trabajar sobre la idea de la narración oral. ¿Podemos después todo esto traducirlo a la escritura manuscrita? Podríamos, por supuesto, podríamos escribir la historia, sí, sí. Pero os lo comparto como idea de narración oral, ¿vale? Me gustaría saber si encontramos con un niño o una niña que no le gusta leer un cuento, pero tiene curiosidad por la naturaleza, podría leer sobre esto, aunque no sean cuentos, claro. O sea, no recomendadísimo. No me gusta leer un cuento, pero me encanta la naturaleza, pues le vamos a comprar un cuento específico sobre naturaleza, etcétera, etcétera. O sea, sí, sí, seguro, seguro. La lectura, sobre todo quedaos con esta idea que no tiene que ser un único tipo de material, sino que leemos en multiplicidad de materiales. Al final es engancharles en el gusto por. Volver a mostrar el enlace del curso de habilidades prelectoras. Sí. Sí. Lo muestro, os comparto pantalla, quizá, para que tengáis el enlace. Ahora os lo comparto. Vale, un segundo. Os compartir pantalla. Vale, ahí tenéis. Está aquí, vais a cursos, lectoescritura y luego vais a... Y el que os sale por defecto es habilidades prelectoras, ¿vale? Yo os dejo de nuevo en el chat el enlace. Os decía que el problema del chat es que se pierde la información. Te lo dejo también, lo dejo de nuevo por aquí y te lo mando así de manera privada. Vale. Antes de leer un cuento, ¿recomiendas que el niño lo vea? Las ilustraciones, los dibujos y después lo contamos. Me parece indiferente, lo puede ver sin problema y luego se lo contamos. Lo que es interesante es que cuando se lo contemos pueda ver las ilustraciones, no que no las vea, sino al final un cuento que es un álbum ilustrado, entiendo que te refieres a esto, que es un cuento que hay texto e ilustración, la ilustración es parte de la historia, o sea, es necesaria para la comprensión y por tanto está pensado para que lo puedan ver mientras lo contamos o lo leemos. Estas estrategias serían buenas también para niños con deficiencia intelectual. Estas estrategias son estrategias al final es inventar historias, no busca nada más que conectar. La lectura compartida es súper recomendable para cualquier tipo de niño, no hay una diferencia. La lectura dialógica, de hecho, está indicada, por ejemplo, con niños que muestran retrasos en el nivel de desarrollo del lenguaje. Está validada, está demostrado que un programa de lectura dialógica de 4 semanas en niños que muestran retraso del desarrollo del lenguaje avanza como 4 meses cronológicos, como en 4 semanas han avanzado 4 meses, es decir, es una metodología brutal en términos de desarrollo del lenguaje. Qué bien que os haya gustado. ¿Qué tan recomendable es completar la lectura con algún vídeo? Por ejemplo, libros sobre cohetes espaciales y mostrar un vídeo real de cómo son, o dejamos toda la imaginación en el momento de la lectura compartida. A ver, creo que cuando estamos... Entiendo que una cosa es leer un cuento, es decir, pueden ser distintos tipos de lectura. Si me estás hablando de un álbum ilustrado que habla sobre cohetes, pues desde mi punto de vista lo interesante es poder
leer la historia, hablar sobre la historia, contarla, y si luego vemos que en ellos ha despertado las ganas de saber más sobre cohetes, sobre el espacio, podemos buscar otros materiales, podemos buscar un vídeo, podemos buscar lo que sea. Ahora, en medio de la lectura, meter un vídeo, no lo acabo de ver, a no ser que sea un libro ilustrativo, un libro de divulgación, en el que a veces dentro del propio libro hay códigos QR, es parte de la información, entonces sería distinto, pero si estamos hablando de una historia, yo creo que lo interesante sería contar la historia y luego, pues si vemos que hay más interés y se nos ocurre un vídeo para ver, pues ver el vídeo. Vale, mi lengua materna es español, pero vivimos en un país en el que hablan inglés. Mi hijo está aprendiendo ambos idiomas al mismo tiempo, pero entiende mucho mejor el español. ¿Qué estrategias sugieres para avanzar en ambos idiomas? Creo que, a ver, que si tú lo hablas en español, lo interesante es que sigas hablándole en español y que no haya una disparidad de criterios. Es decir, lo que no tendría sentido es que de repente tú lo hablas en español y le cuentes los cuentos en inglés, por ejemplo. Entonces, ellos aprenderán los dos idiomas, sobre todo si están expuestos a ellos de manera expresiva, es decir, si los necesitan. Entonces, no te preocupes porque creo que lo único que hay que hacer es ser consistente. Si, por ejemplo, va al jardín de infantes o va al colegio y allí le hablan en inglés, él generará un nuevo entorno en el que pueda expresarse en este idioma y en casa entenderá que se habla otro. Entonces, a nivel de lectura compartida, si eso es de lo que preguntas, yo seguiría practicando la lectura compartida en español. No hace falta dinero, la biblioteca pública es para todos. Entiendo que venía a razón de la pregunta de si no tenemos recursos. Totalmente de acuerdo. Yo también saco muchos de la biblioteca. ¿Puedes comentarnos brevemente más habilidades prelectoras, además de la lectura compartida? Sí, las habilidades prelectoras, y con esta pregunta me sale fatal, pero terminaré la exposición, porque hoy os he dicho que a las 8:05 así tengo que terminar. Si tenéis, como siempre, varias preguntas, me podéis escribir a mi correo. Pero os voy a explicar muy brevemente esta pregunta que me hace Lucía, de que explique brevemente las habilidades prelectoras. Básicamente hay dos tipos de habilidades prelectoras. Unas son aquellas habilidades que me van a permitir transformar aquello que yo veo impreso en una producción fonológica. Esto se llama las habilidades de decodificación. Y otras son las habilidades de comprensión. Es decir, una vez lo he decodificado, saber qué he leído. Las habilidades de decodificación son principalmente dos. Uno es la conciencia fonológica, es decir, las habilidades que me permiten entender cómo se construye el lenguaje y saber detectar los distintos fonemas de las palabras, y hay todo un aprendizaje allí, y otras son esto es conciencia fonológica, y después está correspondencia grafía-fonema, es decir, este conocimiento fonológico, ser capaz de cuadrarlo con una grafía concreta. Por tanto, las habilidades de codificación, fonología y correspondencia grafía-fonema. Luego están las habilidades de comprensión, que son el vocabulario y las habilidades lingüísticas. La lectura compartida no es específicamente una habilidad prelectora, sino es una estrategia de fomento de las habilidades prelectoras, como hay otras. Entonces, estas son las habilidades que deberíamos trabajar en los prelectores para prepararles para la adquisición de la lectura. ¿Cómo deberíamos trabajar estas habilidades? Una estrategia es la lectura compartida. En materia de desarrollo del lenguaje, en materia de habilidades del lenguaje y de la comprensión. Las habilidades fonológicas son todas las habilidades que debemos entrenar. Las habilidades de grafía-fonema también, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Me faltan un montón de preguntas por contestar. Me sale muy mal no tener tiempo. Mira que hoy he terminado súper puntual, pero nunca soy capaz. 2 minutos más, ¿vale? Sigo leyendo. Vale, Belén me pide en niños con discapacidad intelectual que no tienen lenguaje oral.
El doctor Longyan recomienda para aplicar lectura dialógica, recomienda a partir de que el niño tiene una cierta capacidad expresiva. Aún así, en la lectura compartida, antes de que puedan hacer todo el círculo, sí que es súper interesante que introduzcáis la interacción. Antes de que puedan hablar, se pueden comunicar. Hay que entender mucho que la comunicación empieza mucho antes de la expresividad del lenguaje. Nos comunicamos con la mirada. Los bebés, ¿qué hacen cuando no quieren algo? Giran la mirada, nos comunicamos con los gestos, nos comunicamos de muchas maneras. Entonces, quizá no tienen el lenguaje, pero pueden comunicarse. Entonces, cuando hagamos lectura compartida, la interacción es clave. ¿Cómo puedo enseñar lectura a los niños de primer grado en clase de distancia? Bueno, chicos, ahora sí que tengo que dejaros las preguntas que sí que sean de lo que hemos visto hoy, porque me estáis haciendo preguntas que no están dentro, digamos, de lo que habíamos hablado y se escapan un poquito de lo que estamos charlando hoy. No tengo ningún problema en que me escribáis, os vuelvo a dejar mi correo, es maria@cuentosparacrecer.org. Espero vuestras preguntas. A veces tardo un poquito en contestar, pero prometo hacerlo, de verdad. Y en cualquier caso, muchísimas gracias por haber venido hoy. Si estáis interesadas en el curso, será un súper placer recibiros. Y si no, pues nos vemos en otra sesión. Muchísimas gracias y hasta pronto.